Hola mis hermanos, estamos en nuestra caminata de oración. Ayer en la mañana conversaba con un amigo pastor acerca del éxito en la vida. Y estoy convencido que la mayoría de nosotros quiere tener éxito en las cosas que emprenden, las cosas que quiere lograr, las cosas en las que trabaja. Queremos tener éxito en nuestras familias, queremos tener éxito con nuestros hijos, queremos tener éxito en nuestros trabajos, queremos tener éxitos financieros, queremos tener éxitos espirituales. Todo el mundo quisiera triunfar. Nadie trabaja para ser derrotado, todos queremos triunfar. ¿Cuál es el secreto del éxito? Cuando hablamos de éxito y pensamos en personas que hayan investigado sobre este tema, posiblemente la persona que yo haya leído más capacitada sobre este tema es John Maxwell. He leído varios libros sobre liderazgo, sobre el éxito de John Maxwell, y Maxwell es una cátedra en este aspecto. Cuando él habla del éxito, él dice que el éxito principalmente, en sentido general en sus libros, depende de tres cosas. Primeramente, que conozcas el propósito de tu vida. Es importante que tú sepas para qué Dios te creó, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene propósitos en todas las áreas, en el área espiritual, en el área familiar, en el área social. O sea que no es solamente enfocarse solamente en los dones espirituales, esto tiene que ver con toda la vida, con el éxito en toda la vida. Dios no solamente es el Dios de la iglesia, no solamente es el Dios del tiempo que tú pasas con Él en oración, es el Dios también de tu familia, es el Dios de tu trabajo, es el Dios en tu escuela, donde quieras que estés. Así que encontrar el propósito de Dios sería lo primero. En segundo lugar sería crecer hasta alcanzar el máximo potencial que puedas en aquello para lo que Dios te llamó, o en las cosas en las que tú, enfocado en Dios, encontraste que era el propósito de tu vida y buscas tener éxito ahí. Otra cosa después es que mientras vas en ese camino al éxito, pues lo hagas bien, siembres todas las semillas que puedas que beneficien a otras personas, hagas todo el bien que puedas y te enfoques en el hecho de que Dios quiere que tú seas una bendición primeramente, y a partir de ahí, buscando incluso el éxito de otros, ayudando a otros a obtener éxito, pues tú también lo obtengas. Saben, en el caso mío como pastor, cuando descubrí que el propósito de Dios para mi vida era que fuera pastor, me aferré a eso y tuve la seguridad y quise crecer. Por eso fui a un seminario a estudiar, por eso he leído, he estudiado y he tratado de alcanzar el máximo potencial. He dependido de Dios en oración, he dependido de Dios en oración, he buscado la manera de que pueda crecer lo máximo. Creo que seguramente hubiera podido crecer mucho más, pero uno busca el crecimiento y al menos en algo he crecido. Y también, mientras lo hago, pues tengo que bendecir a los demás. Cuando pienso en estas cosas, voy a la palabra de Dios y me doy cuenta que así mismo fue con la mayoría de las personas que están en la palabra de Dios. Pienso en José, pienso en David, pienso en Abraham, pienso en Moisés, pienso en Daniel. Y cuando piensas en esos personajes de la palabra de Dios, pienso en Pedro, te das cuenta que cuando Dios tenía un propósito para sus vidas, pero no siempre fue fácil, El éxito no se alcanza chasqueando los dedos. El éxito lleva mucho trabajo, el éxito lleva mucha dedicación. Tener el éxito lleva verdaderamente que tú te concentres en muchas cosas. Pero lo más importante es que en primer lugar puedas descubrir a qué Dios te llamó. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque hay muchas personas que viven la vida entera sin saber ni siquiera qué Dios quiere para ellos, qué Dios espera de ellos, para qué Dios los ha creado, cuáles son los dones que Dios tiene, dónde quieren que Dios se enfoque. Y eso necesita oración. Tienes que depender de Dios, tienes que empezar a orar y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué propósito me has creado? Empezar a entregarle a Dios tus decisiones. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? Y tienes que tener convicción. Cuando tú descubras para qué Dios te creó, pues tienes que tener convicción. Porque no siempre, cuando descubres que tienes un llamamiento, tú ves alrededor de ti las condiciones creadas para ese llamamiento.
cuando miras a tu alrededor, puede ser que digas, wow, pero Dios me está llamando a esto, pero es que no veo condiciones creadas. ¿Qué les parece si Noé, cuando Dios lo llamó a construir un arca, para que en esa arca se salvara su familia y se salvaran los que creyeran, hubiera mirado a su alrededor y hubiera dicho, pero si aquí no hay ni nubes, aquí no hay condiciones creadas, yo soy un agricultor, yo no soy un constructor? Bueno, pues no hubiera hecho nada. Cuando Dios llamó a Moisés, ustedes saben que Moisés puso cinco pretextos, porque no veía las condiciones personales para ser esa persona, pero Dios sí las vio en él, Dios sí las vio en él. Cuando Dios intervino en la vida de José, José dice, wow, pero todo está aquí al revés, todo está aquí al revés. El propósito que se trazó José en su vida fue ser fiel a Dios, obedecer a Dios y no pecar contra su Dios. Pero todas las condiciones a su alrededor eran tentaciones al pecado, eran provocaciones al pecado, era maltrato, y a Dios no se veía por ningún lugar allí. Daniel, igualmente, si hablamos de Daniel, igualmente si hablamos de la iglesia, irán por todo el mundo a predicar el evangelio y solamente lo hemos predicado en Jerusalén y ya nos mataron a Esteban, ya nos están persiguiendo. Si esto nos pasa entre la gente nuestra, entre nuestro propio pueblo, ¿qué nos pasará cuando entremos al mundo helénico, al mundo de los gentiles? Bueno, hermano, pues no siempre van a estar las condiciones, porque Dios no llama y no te da un propósito en la vida en dependencia de las condiciones, sino de la fe en Él. Y no siempre tú vas a encontrar todo servido en la mesa fácilmente, pero tienes que decir, Dios me llamó y es lo que yo voy a hacer, es lo que yo voy a hacer. Déjenme decirles, es la historia de mi vida, es la historia de muchas personas. Cuando sintieron que Dios los llamó a algo y tienen propósito con algo, pues no era fácil. Y lo mismo puede pasar no solamente en la vida de la iglesia, en la vida social, en la vida de los negocios, de los trabajos. Siempre están todas las condiciones creadas, pero si crees que Dios te llamó y que tiene el propósito de hacerlo, pues marcha adelante con Dios. También alcanza tu máximo potencial. Si ya tú sabes lo que quieres lograr, entonces esfuérzate y logra tu máximo potencial. Logra su máximo potencial. En estos días he hablado con mi hijo de este tema, mi hijo mayor. Él tiene un sueño, un deseo de hacer algo. Y ahora tiene media abierta una puerta para lograrlo. Pero tiene que alcanzar un máximo potencial para poder llegar al lugar. Para poder llegar a esa meta, él tiene que alcanzar un máximo potencial. Necesita algunas cosas, tiene que mejorarlas para poder alcanzarlo. Y le dije, bueno, pues trázate la meta, igual que me la tuve que trazar yo y muchos otros, alcanzar el potencial. Cuando yo sentí el llamado a ser pastor, pues yo no tenía capacitación para hacerlo. Yo tenía el llamado, tenía el don, pero necesitaba la capacitación. Así que inmediatamente, con ayuda de mi pastor, la orientación de mi pastor, fui a estudiar a un pequeño seminario para predicadores laicos en una iglesia. Empecé a leer libros, leí muchos libros, y empecé también a aspirar a entrar al Seminario Teológico Bautista de La Habana, que era la institución teológica por excelencia de los bautistas de mi país. Y allí fui, en el año 98, hace ya 27 años, ingresé al Seminario Bautista de La Habana y por 4 años estudié allí internamente hasta que logré mi bachelor. Y bueno, pues fueron 4 años de estudio, separado de mi familia, trabajando en campos misioneros los fines de semana, estudiando mucho, un tiempo maravilloso. Pero de lunes a viernes estábamos allí estudiando, sometidos a una disciplina, con profesores muy exigentes y demás. Hubo que capacitarse. Y de ahí para acá, hermano, no ha dejado de capacitarme, de buscar nuevos cursos, una licenciatura, después estudiar en una maestría, después, y ahora quiero ingresar en una maestría de liderazgo aquí en la Universidad Bautista de la Florida. ¿Por qué? Porque uno tiene que crecer. Si quieres éxito, tienes que capacitarte en aquello para lo cual crees que Dios te está llamando. Tienes que capacitarte en el propósito de tu vida. Así también en la vida del laboral. Si quieres tener éxito, pues vas a tener que ir a una universidad, vas a tener que estudiar, vas a tener que ir a un curso. Si estás en un centro de trabajo y te conformas solamente allí ya, pero si ves que allí, si tú quieres tener éxito en esa situación laboral, no importa cómo empezaste,
No importa si empezaste de ayudante o si empezaste de mandadero. Si tú quieres tener éxito, muchas personas comenzaron con nada, con nada. En donde yo nací, era famosa la historia de los hermanos Trinidad. En Cuba, si hablas de la familia Trinidad, entre la gente que conoce, saben que fueron dueños de cosas muy importantes en Cuba. La televisión cubana, CMQ, era uno de los hermanos Trinidad, eran los dueños. También en el pueblo donde nací, en la región, ellos tenían una gran fábrica de cigarrillos. Bueno, pues, claro que después el gobierno de Cuba, intervino todo eso, el gobierno comunista, pero el éxito de ellos fue desde el trabajo de su padre, que se montaba en una pequeña burra, y la cargaba de mercancía y iba por los campos vendiendo entre los campesinos cigarrillos, mercancías y demás, y así hasta que puso una pequeña bodega, y así hasta que decidió construir él mismo los cigarrillos, y así fue un éxito que no llegó así. Fue trabajo duro desde un principio y enfocarse en crecer, en crecer. Así en todas las áreas de la vida, También un deportista dice, yo tengo un don, tengo un potencial, soy bueno para los deportes, pero yo necesito crecer. Y entonces ese deportista tiene que tener el empeño de ir a entrenar, de ir a mejorar, de aprender una técnica nueva que no había aprendido antes, de mejorar un aspecto de su vida deportiva. Y en último está mientras vas en el camino al éxito, pues haz todo el bien que puedas, haz todo lo bueno que puedas para alcanzarlo. Porque todo lo que hagas, toda semilla que tú plantes, va a contribuir a tu éxito final. Entre las personas que están a tu alrededor, descubrirán que eres una persona con verdaderamente potencial para el éxito, porque sin pensar en los demás no habrá éxito jamás. En la cultura de los Estados Unidos, uno de los personajes más folclóricos, positivos y bellos es un hombre llamado Johnny Appleseed, Juanito Semilla de Manzana. Juanito Semilla de Manzana, o Johnny Appleseed, nació en Pensilvania en el siglo XVIII, 1700 y tanto. Fue criado como sembrador de árboles de manzana. Durante su vida, él conoció a Jesucristo y se convirtió al Señor y quiso ser misionero. Pero también, siendo un agricultor y teniendo una gran parcela de tierra, él comenzó a recolectar semillas de manzanas de los que fabricaban jugo de manzana en Pensilvania. Los que allí trabajaban la manzana y la exprimían para hacer jugo, pues las semillas las botaban. Y él empezó a recolectar esas semillas, a recolectarlas, a curarlas y a tenerlas listas para sembrar. De esa manera él sembró muchos campos propios, pero en un momento determinado sintió el llamado misionero a introducirse hacia el oeste de los Estados Unidos, por todo el borde del río Ohio, en todo el valle del río Ohio. Y él fue a esos lugares, pero además de llevar la Biblia para predicar el Evangelio, él decidió sembrar semillas de manzana, y fue sembrando semillas de manzana por todos los lugares por donde pasaba, por todos los lugares. Además regaló semillas de manzana a los agricultores, a las personas, a los colonos que iban llegando a esos lugares más al oeste, alejándose de la costa del Atlántico. Y bueno, pues se convirtió en un personaje popular y bello. La gente lo veía venir y dice que eso era una fiesta. Era una persona espiritual, bondadosa, era una persona maravillosa. Se cuenta que Johnny Appleseed sembró miles de millas de manzanas. Más de 500,000 de hectáreas de tierra fueron sembradas con las semillas de Johnny Appleseed y produjeron éxito a todos esos campesinos de esa zona por el comercio de las manzanas. Les dio un motivo y les dio la posibilidad de tener éxito sembrando esas manzanas en esos lugares. Hay que ir por el camino sembrando. Si eres una persona llamada a un ministerio, no digas, bueno, cuando ya yo descubra el potencial y me prepare, entonces empezaré a servir. No, empieza desde ya.
con el poco potencial que tienes y de acuerdo a las posibilidades que tengas, un servicio de un detalle, de una pequeña semilla, puede causar la diferencia. Así que ve haciéndolo mientras vas en el camino. Mientras vas en el camino, ve bendiciendo, ve ayudando, ve predicando, ve enseñando, ve ganando, ve mostrando un carácter afable, ve mostrando un carácter de Cristo, ve mostrando que Cristo es tu Dios. Hermanos, el éxito no es algo fácil y no todo el mundo lo alcanza. Tampoco es algo muy visible. No siempre se ve que las personas son exitosas. Hay personas muy exitosas que a la luz pública, alguna persona puede pensar que no lo es, pero sí lo son. Sí lo son porque ellos verdaderamente ante Dios son gigantes del triunfo, gigantes de la fe, gigantes del éxito. O sea, el éxito es algo que tú debes trabajar tú. En algún momento se dejará ver para otros o no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú dentro de ti y en tu relación con Dios, en tu familia, en el seno de tu hogar, entiendan que ustedes han logrado el potencial para el que Dios los creó y están enfocados en lo que Dios, el propósito de Dios para sus vidas. Y vuelvo a decir, esto tiene que ver con la vida de la iglesia, con la vida social, con la vida laboral, con la vida familiar, con todos los aspectos de tu vida, el conocimiento en todo. Que Dios te ayude, mi querido hermano. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí también a seguir en camino hacia el éxito. Este es un camino en el que usted nunca dice, ya lo logré. Siempre está lográndolo. Es algo en lo cual vas caminando todo el tiempo, el camino al éxito. Mi deseo es lograr más éxito en mi labor, en mi trabajo, en mi servicio al Señor. Y ese debe ser también el deseo de todos nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros verdaderamente somos personas esforzadas por el éxito? Recuerda, encuentra cuál es el propósito de Dios para tu vida. Trata de desarrollar todo el potencial que puedas en ese propósito. Capacítate, prepárate, trabaja, sirve. Y ese potencial se alcanza no solamente estudiando, sino ejercitándolo, moviéndote. Y también ve sembrando semillas en el camino. Donde quiera que pases, deja un buen testimonio. Deja sembrada alguna semillita allí. Deja sembrado deja un nuevo amigo en la escuela por donde pasaste y no pasarás otra vez, en el trabajo por el que pasaste y no pasarás otra vez, en el barrio por donde viviste, deja un nuevo amigo, deja una nueva bendición, deja un recuerdo grato en las personas, que el que te ve en la calle diga, ese es un buen creyente, ese es un buen cristiano, ese es un buen ser humano, esa es una persona verdaderamente admirable. Tuve el privilegio de conocer a esta persona, que las personas piensen así de ti. Deja detrás de ti el camino del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano, que tengas éxito. Yo también quiero luchar por el éxito.